Hola, 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 mi gente hermosa, mi gente preciosa de este hermoso canal, Sol Tarot, tu canal. Tu amiga Jenny te saluda, te mando un abrazo hermoso, fuerte, 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 caluroso. En hoy, 9 de junio, siento un llamado muy fuerte para ver cómo están estas energías para nuestra patria, estos movimientos energéticos que están muy fuertes, en lo que ya sabes que siempre hemos hablado desde el principio. Yo sé que tú y todos estamos muy claros, por lo menos en esta comunidad estamos extremadamente conscientes y claros de que esto no es más que una guerra espiritual. Es una guerra espiritual, es una guerra entre el bien y el mal. Por eso es tan hermoso que mantengamos gracias, 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 que mantengamos nuestra fe lo más elevada posible, independientemente de las circunstancias, porque de eso es lo que necesita el régimen para alimentarse. Mira qué belleza tenemos acá. El arcano mayor número 1 viene siendo el mago en el tarot tradicional. En 8 Zen es la existencia. Mi gente, esto es el saber de que estamos en un momento de ir a la raíz, de ir hacia ese punto en reconocer lo únicos y lo potentes que somos, la magnificencia a la que estamos llamados a vibrar, a manifestar, a hacer. No solamente es la parte de desear, de soñar, hombre, de ya a este punto a nivel energético, hasta de rabiar, porque ya es hora de que ya queremos nuestra libertad, sino que reconocer que todo es parte de un proceso que se está llevando de una manera fuerte, complicada, tortuosa, dolorosa, pero divinamente guiada, mi gente. Estamos en un proceso, el número 1 es el mago, nos indica que tenemos todas las herramientas a nuestra disposición, tenemos el valor de la existencia. Quise tomar 8 fíjate algo, como 8 funciona tanto como oráculo como tarot. Me gusta iniciar la lectura con un arcano mayor y si es el 1, por eso es que lo dejo acá dirigiendo la lectura. Vamos a ponerlo de este lado, por aquí. Claro que sí, se ve bien. Perfecto. Tenemos acá y vamos a seguir con 8 como tarot. Aquí tenemos el 8. Tenemos este arcano nos habla, el 8 de basto nos habla del viaje tan fuerte que estamos teniendo, del viaje tan tumultuoso que está atravesando Venezuela a nivel energético en este momento. Vamos a comenzar la lectura. Viene fuerte, viene con curvas, claro que sí. Viene con muchas revelaciones, estoy sintiendo, viene con muchos caminos, con mucha información. Estas montañas están por encima de las nubes, es un camino dirigido, es un camino señalizado, aunque fuerte, complicado, bastante rocoso, pero es un camino que ya está andado, pero bastante andado. Fíjate algo, si podemos enfocar acá, eh, la cumbre, la montaña, viene en un camino y aquí prácticamente es donde venimos nosotros. Fíjate lo complicado que es esta energía, lo complicado que está haciendo. Vamos, es como decir ahora para dónde nos vamos a devolver, ¿no? Ya no hay marcha atrás, mi gente. Esto ya es un proceso que se ha iniciado. Hay mucho camino andado, muchísimo camino andado. Y yo sé que la carga pesa, yo sé que la espalda duele, los pies duelen, claro que sí, el alma duele, pero hay que seguir adelante, mi gente, no queda de otra, hay que seguir adelante. 8 nos habla aquí, arcano mayor del loco. Mira, 8 viene fuerte, viene hablando duro. Tenemos el mundo, tenemos el loco, otro arcano mayor. Nos dice que independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que esté ocurriendo, hay que mantener esa conciencia de libertad, de saber que día a día es una nueva sorpresa, es que esta carta en este contexto me está hablando de sorpresas, de noticias, de enhorabuenas, de felicitaciones, de choque de manos, de agradecimientos, de momentos que vienen para nosotros, para los venezolanos. Yo sé que estamos en medio de un tumulto muy grande en este instante. Es que tenemos ahora mismo mucho dolor en el corazón, en el alma, pero viene un inicio, viene un cierre de ciclo, viene un cero, un arranque, un inicio, viene como hay que conversaciones en medio de toda la dificultad, en medio de mucha confusión. Se está iniciando, aquí se están lanzando
Es como que se está lanzando a la aventura algo, como que una propuesta, una idea. Es como que en medio de la tempestad, es como el que sale en medio de la tempestad con una sombrilla y dice, pues que no está pasando nada, vamos a seguir adelante y vamos a hacer ahora esto. Es como tomar un control así, de una manera suelta, confiada, divinamente guiada, como que en medio de la tempestad yo sé que no voy a caer. Fíjate que el loco sabe que no va a caer. El loco está en un precipicio, se está lanzando al precipicio, literal, a un barranco, pero él lleva su flor en la mano y sabe y confía en lo que está haciendo y los pasos que está dando. Sabe que no va a caer, sabe que en el camino le salen alas y que no va a chocar contra el piso. Esto es muy particular como estamos empezando la energía, mi gente. Uf, independientemente de que este régimen. Fíjate algo, es que precisamente iba a hablar sobre el tema de, eh, esto es muy fuerte porque es el minar las ganas de expresarnos, de decir las cosas, de hablarlo, es las restricciones, son las vendas en la boca, es las cadenas en el cuello que el régimen nos lanza, mientras más nos silencian, más nos acorralan, más nos persiguen, más nos atacan, más nos asedian, como que más salimos adelante, como que más nos quitamos de la cabeza algo que nos mantenía como que una bota literal en el cráneo. Venezuela, vienen momentos bastante potentes, bastante fuertes. Estamos siendo y vamos a hacer aún más noticia mundial por estrategias, por cambios, por voces que se alzan, no solamente dentro, sino que también fuera de Venezuela, comunicaciones. Aquí se habla de viejas heridas que se aperturan, como que heridas que el régimen pudo haber sido que en su momento quiso tapar, como hace todo él con caca, y ahora como que se les abre, se les vuelca encima. Es como que para que ellos digan, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Se les vienen cosas en contra que ellos mismos hasta pensaban que estaban olvidadas, como que estaban enterradas, como que ya nadie se recordaba, todo lo contrario, se les destapan muchas cañerías y ya no tienen manos con qué tapar tantas cañerías. Bueno, mi gente, vamos a poner aquí hechos de este lado, claro que sí. Me siento guiada para un mensaje de los ángeles, de los arcángeles en medio de estas energías, porque déjame decirte que están muy potentes. Vamos a empezar la lectura, por así decirlo. Gracias, 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 ángeles, seres guías espirituales. Tenemos aquí, sea dulce consigo mismo. Mira qué belleza de oración a nuestro arcángel Miguel. Arcángel Miguel, te lo pido, ayúdame a poner amor en todo lo que pienso. En este momento no es fácil, lo sé, y sé que lo estás pensando, sé que lo estás diciendo, "Oh, no puedo más, no sé cómo pensar bonito", pero fíjate que aquí por algo me dijeron que sacar esta carta de la Arcángel Miguel. Me dice, por favor, vamos a ser dulces con nosotros mismos en medio de la tempestad. Ayúdame a poner amor en todo lo que pienso, digo y hago. Ayúdame a sentir que merezco la compasión, la paz, la tranquilidad, el avance, que mi existencia es digna, es divina. Te confío cualquier sentimiento de culpabilidad para poder vivir con una paz interior duradera. Dame la paciencia necesaria, dame el tiempo, dame la energía, dame la paz. Wow, wow, wow. Gracias, 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 Señor. Qué bonito. Pues sí, tarot, 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 tarot. Vamos a ver, un tarot precioso tenemos acá. Este hermoso tarot. Ya ves que estoy bastante, hoy estoy muy, muy equipada. Es que el tema de Venezuela hay que estar siempre, que las energías lo requieren, claro que sí. Vamos allá, mi gente hermosa, mi gente bella. Discusiones, peleas. Mucha discusión para el régimen. Es que mira, lo hemos venido diciendo en lecturas, creo que en lectura anterior salió, claro que sí. Vamos a ver. Rey de bastos. Mira, aquí el rey de bastos nos habla que ellos están jugando literalmente al rey muerto, rey puesto. Justamente después de este conflicto, de este tipo de energías tan turbias, un rey de bastos nos habla de ese miedo a perder el trono, a perder el cetro, a perder en el régimen
hay mucha discusión, mucha lucha entre ellos mismos, como si fuera poco, pero entre ellos mismos mucha lucha, mucho engaño, mucha traición, pues ellos son sinónimo de traición, son sinónimo de engaño, de falsedad, pero particularmente en este momento es muy aguerrido más que nunca, es muy aguerrida la lucha visceral, la lucha entre ellos mismos, el despedazarse, el caerse a dientes, a mordiscos, el hacer el ridículo, como no, dar pifia, como decimos en Venezuela, de estar peleando por bienes, por información, por miedo a ser señalados. Ellos no les importa estar comiendo en la misma mesa, ellos saben que el que tienes al lado es el que te va a traicionar. O sea, es una sensación bastante de intranquilidad. Es un problema de que no me quites el puesto, de quítate tú que me pongo yo, no me quites sombra, de querer subir, muchos problemas también con sustancias, con fuegos, reacciones químicas, químicas mal metabolizadas, muchos problemas, complicaciones a nivel mental, problemas ya de enfermedades mentales causadas por sustancias, por adicciones, por vicios a nivel de poder también, por miedo a perder poder, a perder dinero, a perder lugar, a perder puestos. Mira, gente, tenemos que nada más, mira, 9 de oro. El 9 de oro nos está hablando precisamente de esa energía de que no quiero perder lo que tengo, no quiero perder lo que es mío, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y no, es un pozo como que nunca se llena, y es un pozo como que todo el mundo mete mano. Así que vamos a prepararnos, mi gente, porque esto va a seguir ocurriendo. Esta gente cada vez se va a pegar mordiscos más fuertes entre ellos. Ya van dos peleas bastante fuertes que ya han sido televisadas, grabadas, ya televisadas no, pero sí han sido grabadas por móviles, han sido divulgadas a nivel mundial, han salido de Venezuela, pero vamos a enterarnos de más y mucho más fuertes, mucho más potentes y a otros niveles. Ya no son estos grupejos que están, sino a nivel ya eh, de ellos mismos, de entre ellos mismos, y esto les está restando muchísimo, muchísimo. Fíjate algo, que tenemos es que nada más, es que tiene que ser así, amor, el diablo. Aquí tenemos el diablo, arcano mayor 15 del diablo, la sombra que se le mira esta carta, qué gráfica es esta carta, este arcano mayor de este tarot, la sombra que tienen encima, el agobio, el saber que no pueden decir nada, no pueden hablar nada, entre ellos mismos ni siquiera. Ya ni siquiera entre parejas se pueden confiar, saben que tienen el maligno detrás de ellos. Ese que ellos tanto han invocado, ese que tantos ellos invocan, de ese que tantos ellos se han apoyado, pues ese maligno lo tienen encima. Lo tienen encima. No dormir, no vivir, no sentir, no saber, no sentir como que comes y nunca te llenas, que bebes y no se haces la sed, como que arcas que nunca se llenan. Pues mira, gente, esto viene complicado para el régimen en estos momentos, sí señor. Mucho problema, mucha complicación. Vamos a hacer un cuento largo, corto. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Traición, 3 de espadas. Oles, mira, es que aquí esto viene más de más. Esto viene más de más. Que es muy profundo el tema, porque es que después que se me ponen los pelos de escarpia, los vellos de escarpia. Mira, después del diablo, que salga un 3 de espadas, esto es, te puedo decir, hasta que vamos a estar viendo atentados, mi gente, atentados. Atentados a nivel físico, a nivel de integridad física, cuidado, a nivel de integridad física. No solamente espadas que se clavan a nivel de acciones y de palabras y de vender gente y de mentir, sino también a nivel de hacer daño físico, daño físico y mandar al otro lado a unos. Es que esto viene potente, viene otra reyerta de estas, vienen más reyertas de estas, y en la próxima sí es verdad que lo más seguro es que haya alguien que no lo cuente, que no viva para contarlo, o quizás en este momento haya alguien que esté siendo, de parte del régimen por supuesto, que esté siendo bastante, se les esté pasando la mano. Bueno, ya nos vamos a enterar. Me están diciendo los seres guías espirituales que esto va a ser noticia. Sí, señor. Ellos, como ustedes saben, se están montando están queriendo seguir la montadera de espectáculos con el tema de más elecciones, ahora para el 27 de julio, ellos quieren más espectáculos, ellos quieren más de lo que saben hacer, lo único que saben hacer es espectáculos y reprimir, pero esto se les viene en contra, se les viene encima, aquí viene quizás
Este día va a ser una fecha importante para Venezuela porque viene como que se les viene en contra. Las fechas que ellos quieren hacer memorables para ellos se les vienen en contra. Se les está yendo, como dicen las manos. Mira, 9 de bastos, aquí hay un cansancio a nivel de, es que tenía que salir 9 de bastos, aquí hay un cansancio a nivel de pueblo, a nivel de pueblo. 9 de bastos nos habla de la acción que se toma, líderes que están internamente hablando como dice, esparciendo información, comunicándose de qué forma, de la forma más cuidadosa posible. Hay gente que se está uniendo, está muy unida para salir, para mover masas. Aquí veo movimiento de masas, mi gente. Aquí movimiento de masas, nueve de bastos y cansancio. Hay gente que se defiende. Veo mucha gente defendiéndose, mucha gente al mismo tiempo defendiéndose y esto que florece. Y esto que florece. Apoyo. Apoyo es como que si se inicia una chispa y sigue lo demás. Lo vengo diciendo, esta energía la estoy sintiendo últimamente bastante potente. Bastante potente. Aquí el pueblo ya está cansado, ya no se va a seguir arrodillando, ya no va a bajar la cabeza. Ahora, ¿me quieres dar? Te doy el triple. ¿Me quieres dar? Te doy el triple. Pues sí, vamos a tener noticias de Centroamérica. Centroamérica, mi gente. Centroamérica va a estar siendo noticia. Ahora mismo, problemas. Vamos a sacar aquí un poquito, vamos a aclarar, esclarecer lo que me está llegando así de la justicia, arcano mayor de la justicia, 5 de copas, se unen, vuelvo y repito, ese refrán tan poderoso venezolano, éramos muchos y parió la abuela, al régimen se le suma la gente, se le llena el cuarto de agua, más que nunca le llega la justicia divina. Muchos problemas a nivel de frontera, muchos problemas a nivel legales de frontera, no solamente con la incautación de la harina esa con la que ellos hacen sus, sus productos para vender, sino que también incautaciones, problemas en el Caribe, mi gente, problemas en las aguas del Caribe. Aquí esta carta es la justicia divina, problemas en el Caribe, no solamente a nivel de continental, no solo problemas continentales con países como Colombia, limítrofes, Colombia, Brasil, sino también ahora estamos viendo a nivel de Caribe, islas del Caribe, claramente problemas seriamente con lo que hemos escuchado con Trinidad y Tobago. Esto va a ir a mayores, con Trinidad y Tobago, se le suma cada vez más fuerte y con más ahínco y hay conversaciones el tema de el Esequibo también, hay unificación, hay justicia divina para este tema, se le cierran las fronteras. Oye, el régimen no quiere hacer de Venezuela una cárcel, pero es que la cárcel es para ellos, porque ellos son los que no pueden ni siquiera ir al aseo sin voltear para los lados, porque saben que están asediados y cada vez más reducido el tema. Está llegando el punto que ni siquiera van a poder salir de Caracas, por así decirlo, o de donde estén, porque están siendo perseguidos de una manera muy visceral. Muy visceral. Buenas noticias, aquí se cierra un ciclo, se cierra un tema. Mira, esta lectura está guiada por los bastos, por mucha acción, mucho bastos, mucho liderazgo político, muchas buenas ideas, mucha determinación a la hora de proponer y accionar. Aquí como que se está dejando atrás los sentimentalismos o ciertas cosas que se han venido llevando a cabo a la hora de negociar, a la hora de conversar. Aquí hay una fórmula, fíjate que aquí hay aprobación, aquí hay una fórmula que se está haciendo muy pensada, muy consensuada, mucha colaboración a nivel de la estrategia, de planear, de hablar, cómo es que mi voz está llegando. Es como que mi voz está llegando, es como que todo lo que tengo para ofrecerte te conviene. Fíjate que en este tarot, el 10 de bastos tiene un mensaje muy distinto al tarot tradicional. Aquí el 10 de bastos nos dice todo lo que tengo para ofrecer, todo lo que tengo para ti y la visión hacia un imperio, hacia un mundo que espera, es todo lo que tengo para ofrecerte. Las manos llenas, la mochila cargada de oro, de tesoros, pero para ser bien utilizados, bien empleados, de una manera justa, equitativa y bien, o sea, llama la atención. Aquí llama la atención. Aquí veo personas muy
interesadas en invertir, en poner acción en el terreno de Venezuela. Veo la mariposa que renace, aquí la mariposa que ya se abre sus alas, ya hay flores que dan fruto, fíjate algo, hay entendimientos, hay conversaciones, esto me gusta mucho. Esto me gusta mucho. Vamos a tener noticias en breve de lo que viene siendo Centroamérica. Espero que no sea por temas de tifones, huracanes, México, República Dominicana, Puerto Rico, Miami. Fíjate algo, 4 de espadas, aquí no descansa nadie, aquí no descansa nadie, aquí nadie ha bajado las armas, mi gente. El 4 de espadas es el descanso del guerrero, pero en este tarot el 4 de espadas es todo lo contrario, es el guerrero afilando las espadas, mi gente, con las espadas más afiladas que nunca. El 4 de espadas aquí nos habla que no hay momento para descansar, no hay momento eh, para tomar oxígeno, aquí hay momentos para actuar y con tanto basto de por medio y con tanta estrategia, pues noticias buenas vienen para Venezuela, mi gente. Aquí hay comunicación certera, comunicación eficaz, comunicación que llega. ¿Hay alguna pregunta que tengas en el... Bueno, nos hemos dado cuenta que las energías se mantienen en las estrategias, los cambios, pero hay una duda que es un sentimiento. Ayer Neomar Hernández hubiera cumplido 25 años, ya vamos para un año desde las elecciones del 28 de julio, entonces, en base a todo esto, ¿qué hace falta? ¿Quién es el primero que cae? O sea, ¿qué nos puede decir las Fíjate algo, energías? el primero que cae es complicado para el tarot decirlo así con nombre y apellido, pero sí te estoy diciendo que es un conjunto global en general. Es un régimen total. Al caer uno, caen todos como las fichas de dominó. Aquí está el 6 de bastos que nos habla de laureles de triunfo. Cae. El régimen, por supuesto, que está ya, aunque ellos aparentan de que no, pero es que no cae una persona en particular. Y aparte de lo que viene debajo, que estamos estado hablando, que esperemos eso, que viene esa persona, que vamos a ver quién es el que entre ellos mismos se están matando definitivamente. Puede ser hasta por un envenenamiento. A ver, aquí, fíjate el apoyo que hay para esta guerrera que está afilando las espadas. Y las espadas es comunicación, las espadas es habla, es verbo, es son propuestas afiladas. Aquí viene éxito, hay mucho éxito. Es que no solamente va a caer uno, van a caer todos juntos. Van a caer todos juntos en equipo, como ellos andan, ¿no? Como ellos andan siempre juntos como hermanos, miembros de una iglesia, ¿no? Pero es que no cae uno solo. Y lo que sí te puedo asegurar, porque el tarot, en este caso es que el tarot está hablando, lo está gritando, es que las batallas entre ellos están siendo cada vez más fuertes y más a los dientes, se están tirando a los dientes y se están, cuidado con lo que acabo de decir, temas de envenenamientos. Caballero de bastos, este tarot, creo que han salido casi todas las cartas de los bastos y primero las figuras de la corte de los bastos han salido todas. Y esto me llama la atención de la velocidad con la que esto viene y con la acción, el apoyo que hay, mi gente, el apoyo que hay. El apoyo que hay es enorme, los problemas que se le multiplican al régimen cada vez más. Mi gente, vamos a seguir siendo sigilosos, cuidadosos, atentos con nuestra integridad personal, porque el régimen está haciendo lo que puede y lo que no puede para seguir haciendo de Venezuela una gran cárcel. Solo y única y exclusivamente que la cárcel es para ellos, cada vez y más para ellos. Independientemente, cada error que cometen, cada exceso que cometen es un error, claro que sí, claro que sí, claro que sí, mi gente. No perdamos la fe, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Bien, hasta que te quiero salir. Lluvia de falsas noticias, noticias fake del régimen, claro, es que ellos están acostumbrados a esto. Falsas noticias del régimen para el pueblo, falsas noticias, falsas alegrías, falsos positivos también, noticias que van a hacer rodar, pero son mentiras. Es que ya estamos acostumbrados. De más está decirte que no le creas nada a lo que el régimen diga, porque ya sabemos que todo es mentira, pero lo van a seguir haciendo. Ellos van a seguir haciendo cantos de sirena, ellos van a seguir intentando bajar el ánimo del pueblo, intentando quebrar el ánimo. De ahí también viene todo este tema de volver a hacer elecciones van, elecciones vienen,
porque lo que quieren es eso, bajar el autoestima, el ánimo de la población, porque ahí es que ellos se hacen grandes, ahí es que ellos se crecen, van a seguir haciendo cantos de sirena, así es lo que saben hacer, programita, noticias falsas, pero lo que están viviendo en este instante como régimen, como tal, son estocadas tras estocadas, golpes tras golpes, no, por así decirlo, no pegan ni una, bueno, aquí el caballero de Bastos también nos habla del gran asiático, les está exigiendo, money, money, pago, dame mucho dinero de por medio, mucho dinero de por medio. Si no hay real, no hay pan. A ver qué es lo que está pasando aquí. Reclamo por parte de países también, países que le están pidiendo al régimen que les dé lo que les debe. Haz de pentáculos, me gusta. Esto empieza a abrirse. Haz de pentáculos bajo el haz de bastos. Mira qué bonito. Haz de bastos, haz de pentáculos. Sí, mi gente, aprobación para Venezuela de políticas de apertura, Me gustaría que hubiesen en la mesa más cantidad de arcanos mayores que respalden a estos bastos, pero ya sabemos que el tiempo está corriendo, y me gusta que los bastos, porque los bastos no son la velocidad que queremos, es lento, pero es seguro, es estable. Es lento, pero es seguro. 10 de copas para nosotros, mi gente. Tenemos aquí 9 de espadas para el régimen, caída, perturbación, lo que venimos hablando, lo que hemos venido hablando. Se les cae el chiringuito, mi gente. Sí, señor. Aquí conflictos, el Caribe. Es que María Corina está dando golpes y golpe tras golpe al régimen. Yo quiero que visualicemos esta gráfica de esta carta, porque es literal. Tras un resguardo, lo que está afilando las espadas. Y en el tarot las espadas es voz, es verbo, es hablar, es hacer las cosas de una manera de comunicar. Es no descansar y seguir afilando todo lo que se pueda afilar, todo lo que se pueda hacer. Y Edmundo me están diciendo, pues también lo está haciendo. Edmundo González también está haciendo su trabajo, aunque no lo estemos escuchando mucho, aunque no lo estemos viendo mucho, también lo está haciendo. También lo está haciendo. Vamos a cambiar aquí las energías a nivel de tarot. Vamos a hacer con ángeles y arcángeles. Estoy un poquito tocadita de la garganta, no sé si se han dado cuenta. Tengo un poquito de malestar a nivel de garganta, pero vamos acá, que no nos calla nada ni nadie. Vamos a sacar de una vez espadas, la rueda de la fortuna, 7 de espadas, rueda de la fortuna y 7 de tierra. Mira qué bonito, esto está de fotografía, 7, nada más y nada menos que de aire y de tierra, en el centro la rueda de la fortuna. Bueno, mi gente, yo que aquí se están revisando las propuestas que ha hecho María Corina, se están revisando las propuestas que ha hecho ella, se está viendo aquí, a ella no se le están escapando los pormenores, no se le están escapando los detalles. Ella sabe que es un buen momento y lo está haciendo, y no está sola, tiene buenos asesores, tiene buena compañía, tiene gente capaz a su lado que la está apoyando para que la rueda de la fortuna gire a nuestro favor, a favor de Venezuela. Arcano mayor número 10, el arcángel Miguel, nada más y nada menos se hace presente en esta mesa. Mi gente, esto es una belleza, esto es una época de cambios positivos, independientemente de lo que el régimen nos quiera hacer ver y lo que se esté viviendo internamente en Venezuela, que es literalmente una locura. Es doloroso. Ya hemos leído las cartas debajo lo que se está viviendo, pero justamente eso es lo que quiere el régimen, que bajemos el ánimo. Época de cambios positivos, una situación se resuelve con desenlaces inesperados. La suerte sonríe y saltamos a un 7 nada más y nada menos que de tierra. Las semillas han sido sembradas o esparcidas en tierra fértil, en tierra sólidamente abonada, tierra buena, en tierra que prospera. Aquí vamos a comprender que se han habido pausas, han sido temporales, pero es porque todo necesita un proceso, necesita las semillas tienen que reventar, brotar, germinar. Es importante, las cosas no se pueden hacer a la carrera, y mucho menos con cosas tan delicadas como estas, y tan llamativas y tan poderosas. Tenemos que
fíjate algo, enfrentarnos a inquietudes que normales que las sintamos, enfrentarnos. Y esta oración, si quieres hacer una captura de pantalla, haz una, pero es que esto más apropiado no pudo haber sido, más oportuno no pudo haber sido este hermoso mensaje angelical de nuestro arcángel Miguel. Qué belleza. Vamos a seguir sacando unas cartas acá. Claro que sí. ¿Hay alguna pregunta? No. Vale. Qué belleza. Mira, 3 de espadas, vuelve a repetirse el 3 de espadas, justamente en este mismo lado de las cartas que estoy sacando, ratificando esta energía. 3 de espadas en el mismo sitio, diferentes tarot. Sí, señor, aquí viene una gran derrota para el régimen, un problema muy fuerte, una complicación muy grande. Va a ser imposible que ellos sigan tapando, hasta me puedo atrever a decir que fallecen 2 o 3 personas, hasta 3 personas parte del régimen. Puede ser por el consumo, por el suministro de sustancias tóxicas a su cuerpo que terminan siendo letales. Ustedes me entienden, no quiero decir frases que YouTube las tome para censurar. Heridas que no sanan, heridas que no se cierran, problemas a nivel de salud, que ya estalla la salud. 2 o 3 personas, siento que próximamente sí. Aquí también por el tema de todas estas cosas oscuras que ellos manejan, todo el tema de las energías oscuras se las están cobrando, y mira de qué manera, con la vida. Pues vamos a seguir sacando aquí 2. Vale. Bueno, mi gente, como le estaba diciendo, vámonos tomando decisiones buenas, muchas cosas que suceden al mismo tiempo, están sucediendo muchísimas cosas al mismo tiempo, se toman decisiones importantes. Tenemos aquí otra vez el 4 de espadas, pues 3 veces me salió el 4 de espadas con 3 tarots distintos, así que bueno, es hora de entender y comprender que el tiempo de Dios es perfecto, mejor que nunca, así que vamos a seguir unidos, vamos a seguir orando, vamos a seguir con el corazón abierto, en paz, en armonía interna, que nada ni nadie nos robe la paz. Vamos a seguir orando por todas estas personas que están sufriendo tanto en este momento. Esta crisis migratoria por culpa de este régimen está siendo exacerbada. Quizás se vaya a ver exacerbada y vamos a también estar teniendo problemas a nivel de respiración. Puede ser que haya noticias de problemas de respiración, desbordes de agua, problemas a nivel de agua, problemas a nivel de desborde de diques, de ruptura de diques. Esto puede estar siendo también noticia, que se rompa algún dique y alguna inundación. Dios guarde. Bueno, mi gente hermosa, mi gente linda, cualquier pregunta, déjamela como siempre en los comentarios. Nos encanta leerte, gente bella, gente hermosa, gente positiva, gente altiva, gente grande, gente inteligente. Te quiero mucho, lo sabes. Un besito, hasta la próxima.